Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Oxy. Y ya continuaremos entonces con geometría analítica. Ahora veremos a la esfera. Entonces, sea el punto C, cuyas coordenadas son x0, y0 y z0, este es el centro de nuestra esfera, un dato conocido, sea el radio de la esfera, un valor R constante, un número real, y sea nuestro punto P, un punto que está contenida en la superficie de la esfera, cuyas coordenadas son x, y, z. Este punto es el que me va a generar a toda la esfera. Este punto está en la superficie de nuestra esfera. Y a esta esfera, ¿no? Lo podemos ubicar por el centro. Este centro tiene estas coordenadas. Ahora, desde este punto C, que es conocido, hasta cualquier punto P, ¿qué es lo que va a pasar? La distancia desde este punto hasta este punto va a ser constante, ¿no? Va a ser el valor del radio. Entonces, acá podemos decir del gráfico, podemos obtener el vector que va desde C hasta P, va a ser igual al punto final menos el punto inicial. Resta de vectores, el vector P es x, y, z, y el vector C es el vector posición del centro, ¿no? De x0, y0 y z0. La resta de ambos vectores nos va a dar lo que está acá abajo, x menos x0, y menos y0 y z menos z0. Este vector tiene su respectivo módulo, lo podemos hallar, va a ser cada uno de sus componentes al cuadrado, ¿no? La suma. Y luego la raíz. Ya, entonces acá, lo que caracteriza a una esfera. En una esfera, la distancia del centro a cualquier punto de la esfera es constante, y eso es el valor del radio. O sea, el módulo de este vector va a ser constante y va a ser igual a R. El módulo de este vector ya lo hemos obtenido, es toda esta expresión, igual al valor del radio. Elevamos en esa ecuación miembro al cuadrado, y lo que obtenemos es x menos x0, todo ello al cuadrado, más y menos y0 al cuadrado, más z menos z0 al cuadrado, igual a el radio al cuadrado. Esta es la ecuación general de la esfera, donde x0, y0 y z0 son las componentes de las coordenadas del centro de la esfera, y r es el valor del radio, y x, y z son las coordenadas de un punto cualquiera en la esfera que está en la superficie de la esfera. Esa es entonces la ecuación de una esfera. Vamos a realizar algunos ejercicios un poco más adelante. Y acá hay una propiedad importante que se da entre el plano tangente y una esfera. Entonces, la distancia mínima del centro de la esfera, desde este punto, la distancia de ese punto al plano tangente siempre va a ser igual al radio. Desde este punto hasta este punto que le pertenece al plano tangente, esa distancia siempre va a ser igual al radio, siempre y cuando este plano pi sea un plano tangente, o sea, solo toque a nuestra esfera en un solo punto. Esto un poco hay que considerarlo en los ejercicios. Y también otra cosa, fíjense,
Em, tenemos acá, conocemos las coordenadas del centro de la esfera, o vamos a poder conocerlas si conocemos su ecuación. Tenemos el centro, tenemos la normal, que esta normal es perpendicular al plano, ¿no? Esta normal también va a ser paralela a esta recta que pasa por este punto y justamente también por el punto de tangencia. Tenemos las coordenadas de un punto, tenemos el vector director, podemos conocer la ecuación de la recta que pasa por el centro y el punto de tangencia. Otra cosa también a considerar. Y eso sería para la esfera. Ahora podríamos pasar a resolver algunos ejercicios de geometría analítica. La anterior clase ya hemos hecho ecuación del plano, unos cuantos ejercicios. Ahora un poco nos familiariza- familiariz- un poco nos relacionaremos con la ecuación de la recta. Un poco conoceremos a la ecuación de la recta. Como ejercicio uno, entonces, hallar las ecuaciones paramétricas de la recta que pasa por el punto M1 y es paralela a, inciso A, es paralela a un vector, inciso B, es paralela a otra recta, e inciso C, es paralela a otra recta, ¿no? Ambas son ecuaciones de diferentes rectas. Esta del inciso B está expresada en su forma simétrica, la ecuación de la recta en su forma simétrica, y el inciso C es la ecuación de una recta en su forma paramétrica. Entonces, resolveremos, ¿no? Es sencillo, para calentar lo haremos. Solución. Un pequeño esquema podemos realizarnos. Aquí está nuestra recta. En nuestra recta está contenido el punto. El punto es M1, este punto. Y en el inciso A me dice que es paralela a este vector, el vector A. Acá podría existir otra recta, ¿no? Otra recta que es paralela a la que queremos hallar. En esta recta está contenida el vector A. Este vector es paralelo a la recta. Ambas rectas son paralelas. Para hallar la ecuación de cualquier recta, solamente necesitamos conocer dos datos. Un primer dato es las coordenadas de un punto de la recta, puede ser cualquiera. Necesitamos conocer sus coordenadas. Y también necesitamos conocer un vector director de la recta, un vector que esté contenido en la recta. Entonces, como este vector A es paralela a la recta, puede ser el mismo vector. Como son paralelas. Entonces, acá, inciso A, acá a M1 lo denominaremos P sub 0, al punto conocido. Aquí está el punto que me va a generar a toda mi recta. Ya, entonces podemos obtener el vector P sub 0P. Y eso va a ser igual a lo siguiente. Este vector, ¿no? Podemos obtenerlo, P sub 0P, que va a estar contenido en la recta. Y el vector A, que también está contenido en la recta. Ambos vectores entonces van a ser paralelos. Condición de paralelismo,
el vector P sub 0 P va a ser igual a T veces el vector A, ¿no? Condición de paralelismo. Paralelismo de vectores. Este vector P sub 0 P va a ser igual al punto final menos el punto inicial, igual a T veces A. De acá podemos despejar a P, va a ser igual a P sub 0 más T veces el vector A. Ahora, si decimos que nuestro vector posición de P sub 0 es igual al vector posición de M que nos da de dato ya las coordenadas de M1, sus coordenadas son 1, menos 1 y 3. 1, menos 1 y 3. Para el inciso A tenemos el vector director de la recta y vale 2, menos 3 y 4. Ya. Ahora, esta es la ecuación de la recta, está en su forma vectorial. A la ecuación de las rectas generalmente los denotamos con L. Entonces, L es esta ecuación, la ecuación de una recta. Entonces, nuestra recta va a ser igual a P sub 0, que conocemos de dato es 1, menos 1 y 3, más T veces el vector A, el vector director, 2, menos 3 y 4. Tenemos suma de vectores, producto de un escalar por un vector. Realizando todas esas operaciones, el punto P va a ser igual a 1 más 2 veces T, coma, menos 1 menos 3 veces T, coma, 3 más 4 veces T. ¿Sí? Realizamos la multiplicación y luego sumamos. Operación con vectores. Pero el punto P es un punto cualquiera de nuestra recta. Es el punto X, Y, Z. Y esto va a ser igual a 1 más 2T, menos 1 menos 3T, 3 más 4 veces T. Tenemos igualdad de vectores. Bueno, no, antes, esto es la ecuación de la recta expresada en su forma punto, forma punto de la recta. Ahora, acá tenemos dos vectores que son iguales. Dos vectores son iguales si sus componentes son iguales. O sea, X va a ser igual a 1 más 2 veces T. Y va a ser igual a menos 1 menos 3 veces T. Y Z va a ser igual a 3 más 4 veces T. Y a estas tres ecuaciones también representan a nuestra recta. Y esta es una forma paramétrica. Si despejamos de cada una de estas ecuaciones a esta constante t, a este parámetro t, a este parámetro, ¿no? Lo que vamos a obtener es la forma simétrica de la recta, x menos 1 sobre 2. Si despejamos a t, ¿no? Este 1 al otro miembro con signo cambiado, luego este 2 a dividir. Todo eso sería igual a t.
Ahora, de nuestra otra ecuación, despejamos también a t. Sería y más 1 sobre menos 3, z menos 3 sobre 4 de la tercera ecuación. Y todo eso es igual a nuestro parámetro t. Y esta es otra forma de la recta. Es la forma simétrica. Para recordar un poco entonces, ¿no? Son las formas que se pueden representar la ecuación de la recta. Forma vectorial, forma punto, forma paramétrica y forma simétrica. 4 formas de representar a la recta. Esto entonces sería, cualquiera de estas 4 formas sería la ecuación de la recta que nos piden en el inciso A, cualquiera de ellas. Haremos alguna observación en estas dos formas principalmente, en la forma paramétrica y en la forma simétrica. 1, menos 1 y 3. Justamente esas son las coordenadas, ¿no? Del el punto conocido. 1, menos 1 y 3. Las coordenadas del punto conocido. 2, menos 3 y 4 son las componentes del vector director. Hola, van a disculparse, se colgó la aplicación. Estas son las componentes del vector director. Eso en la forma paramétrica, ¿no? Y acá, 1, menos 1, negativo, negativo 1 acá, ¿no? Y 3. Esas son las componentes del punto conocido. 2, menos 3 y 4 son las componentes del vector director, para que nos familiaricemos un poco. Ahora pasaremos a nuestro inciso B. Me dice que mi recta va a pasar por este punto y va a ser paralela a esta recta para el inciso B. Entonces acá tenemos a mi punto que nos dan de dato es el punto 1, menos 1 y 3. Punto conocido de la recta. Y me dicen que es paralela a esta recta. X menos 1, Y más 2, Z menos 1. 2, 5 y 0. Esta que sea entonces nuestra recta L1. Ahora graficaremos. Tenemos acá a la recta que queremos hallar, a nuestra recta L. Tenemos a la recta que es paralela a nuestra recta L que queremos hallar, L1. Conocemos su ecuación de esta recta en su forma simétrica. Esta nuestra recta que conocemos va a tener su respectivo vector director. Ese vector director, ya conocemos las formas de la recta. Ese vector director va a ser sus componentes, estos números, ¿no? 2, 5 y 0.
Y un punto de esta recta va a ser justamente estos, ¿no? Estos números. Digamos acá, un punto de la recta es 1, -2 y 1. ¿Sí? Ahora, para nuestro caso, la recta que queremos hallar tiene acá un punto que conocemos, ¿no? Y eso es igual a M1, las coordenadas de este punto. Para hallar la ecuación de cualquier recta necesitamos dos datos, un, un punto conocido de la recta y un vector director. Como ambas rectas son paralelas, el vector director puede ser el mismo. Entonces, la ecuación de nuestra recta puede ser la siguiente. Acá tenemos un punto que me está generando todos, todos los puntos de la recta, el punto generador. Eso va a ser igual a, en su forma simétrica, podríamos expresarlo de una vez. Ya, sabemos que en las ecuaciones de las rectas, en el denominador, están las componentes del vector director. Entonces será para nuestra recta L sus componentes 2, 5 y 0, las componentes del vector director. Y acá en el numerador de cada ecuación, acá estarán las coordenadas de nuestro punto conocido. Entonces acá será x menos 1, la segunda componente es -1 y la tercera es 3. Y todo eso igual a nuestro parámetro t. Esa entonces es la ecuación de nuestra recta que nos piden en su forma simétrica. Podemos hallarla en su forma paramétrica, ¿no? Ya ustedes lo pueden expresar. Y como inciso C, tenemos la ecuación en su forma paramétrica. Uno menos uno y 3. Lo mismo entonces, ¿no? Tenemos un esquema rápido, la recta que queremos hallar. Tenemos al punto conocido, P sub 0 es igual a, nos dan de datos M1. Necesitamos un vector director. Ese vector director puede estar acá. Tenemos a nuestra recta que es paralela, condiciones del problema. Este tiene su respectivo vector director. Y ahora acá, la ecuación de esta recta, de la recta L1, está en su forma paramétrica. Las componentes del vector director va a ser estos números que están multiplicados al parámetro t. 3, -2 y 5. Para familiarizarnos un poco. Y un punto de la recta L1 van a ser estos valores, -1, 3 y 2. Ya. Entonces, para nuestro caso, conocemos al punto de nuestra recta,
el vector director puede ser puede ser el mismo, porque ambos vectores, ambas rectas son paralelas. Entonces, podemos reescribirlo, ¿no? En su forma simétrica otra vez lo reescribiremos. Nuestra recta L es la ecuación y menos z menos. Acá las coordenadas de nuestro punto conocido, 1, menos 1 y 3. En el denominador, las componentes del vector director. Para nuestro caso, este vector y este vector son el mismo, 3 menos 2 y 5. Y estas serían la ecuación de nuestra recta que queremos hallar. Está expresada en su forma simétrica. Ahora, si lo queremos expresar en su forma paramétrica, ¿no? En su forma simétrica está igualada al parámetro t. Entonces acá tenemos, de acá tenemos una ecuación. Tenemos eso, ¿no? X menos 1 sobre 3 es igual a t. De acá despejamos a x, va a ser igual a 1 más 3t. Tenemos esta otra ecuación, y más 1 sobre menos 2 es igual a t. Y entonces va a ser igual a menos 1 menos 2 veces t. Y para la otra, lo propio, z menos 3 sobre menos 5, bueno, perdón, sobre 5 positivo es igual a t. De acá z es igual a 3 más 5 veces t. Entonces, estas tres ecuaciones forman a las ecuaciones de mi recta. Es la ecuación de, de la recta expresada en forma paramétrica. Ya. Pues entonces, un poco para familiarizarnos. Ahora, unos problemas un poco más complicados haremos. Ya. Como ejemplo 2, entonces, hallaremos a la recta intermedia L que se encuentra o que está entre las rectas paralelas L1 y L2. Fíjense acá, ambas rectas son paralelas porque acá el vector director, sus componentes van a ser 3 menos 7 y 5. Esta otra recta puede tener, ¿no? Puede ser el mismo vector director, como en este caso se da. Ya, entonces un esquema rápido realizaremos. Acá diremos solución. Ya entonces un esquema rápido haremos. Acá tenemos a nuestras dos rectas cuyas ecuaciones conocemos, a mi recta L1 y a mi recta L2. De esas mis dos rectas, como conocemos sus ecuaciones, conocemos el vector director de ambas rectas, es el mismo, ¿no? 3 menos 7i menos 5. Perdón, acá algo está mal. Aquí es positivo. 3 menos 7 y 5. Bueno, aparte de este vector director que coincide para ambas rectas, conocemos un punto cualquiera. Para la primera recta, el punto va a ser este, cuyas coordenadas serán, lo denominaremos P1, ese punto conocido. Sus coordenadas van a ser 2, 8 y 3.
Acá, para nuestra recta L2, también conocemos, aparte de ese vector director, a las coordenadas de un punto. Sus coordenadas serán 4, 4 y 5, ¿no? 4, 4 y 5. Lo que nos piden es hallar la ecuación de la recta que esté entre estas dos, ¿no? Entre la mitad de estas dos rectas. Aquí está entonces nuestra recta que queremos hallar. Esta nuestra recta tiene su respectivo vector director. Como esta recta va a ser paralela a ambas, puede compartir el mismo vector director, que ya lo tenemos, ¿no? O sea, 3 menos 7 y 5. Para conocer la ecuación de esta recta L, necesitamos dos datos, las coordenadas de un punto y el vector director que ya conocemos, pero nos faltan las coordenadas de un punto cualquiera de la recta. ¿Cómo hallamos esas coordenadas? Fíjense entonces, entre este punto y este punto podemos unirlo con una recta. Y el punto medio entre P1 y P2 va a ser un punto que pertenezca a esta recta. Este punto medio, lo denominaremos P sub M. Entonces, acá tenemos el punto medio entre dos puntos. Y ya tenemos una expresión para hallar, ¿no? A ese punto medio, a las coordenadas de ese punto medio. Punto medio entre los puntos P1 y P2. Ese punto medio tiene sus coordenadas XM, YM y ZM. Y esta equivalencia ya les di, ¿no? El punto medio va a ser igual a la semisuma de sus componentes. X1 más X2, perdón, acá es X2, todo sobre 2. Y sub M, la coordenada en Y va a ser igual a Y sub 1 más Y sub 2, todo sobre 2. Acá abajo lo haré. Y Z sub M va a ser igual a Z sub 1 más Z sub 2, todo ello sobre 2. Ya entonces, X1 y X2. X1 es la componente en X del primer punto, X2 es la componente en X del segundo punto. O sea, será acá 2 más 4 sobre 2. Ese es el valor de XM. Para el valor de Y sub M, 8 más 4 sobre 2. Y para Z es 3 más 5 sobre 2. XM entonces será 6 dividido entre 2 es 3. 8 más 4 es 12. Dividido entre 2 es 6. 8 entre 2 es 4. Y acá está nuestro vector director del punto P sub M. Tiene coordenadas 3,6,4. Este es el vector director del punto P sub M. Y el punto P sub M tendrá estas mismas, ¿no? 3, 6 y 4. Un poco, ¿no? Diferenciando de lo que es un vector y de lo que es un punto, que lo hemos visto ya en la anterior clase. Ya. Ya conocemos entonces las coordenadas del punto, ya conocemos al vector director. Podemos hallar la ecuación de esta recta. Entonces,
Em, Directamente lo voy a realizar. La ecuación de la recta, bueno, ya tenemos las coordenadas del punto acá. Acá abajo lo haré. Ecuación de la recta L. Ya tenemos las coordenadas del punto y ya tenemos al vector director. El vector director es, coinciden para las tres rectas, 3 menos 7 y 5. Entonces, la ecuación de la recta L lo expresaremos en su forma paramétrica, X, y Z. Las coordenadas del punto, 3, 6 y 4, más las componentes del vector director, 3 menos 7 y 5, todos multiplicados por t, por el parámetro t. Y esta sería nuestra ecuación de la recta. En su forma paramétrica, lo podemos expresar en las demás formas, ¿no? En su forma simétrica y en su forma punto. Y esta sería nuestra solución. Haremos más ejercicios. Ahora, para este tercer ejercicio me piden hallar las ecuaciones paramétricas de la recta, un inciso A y un inciso B. Fíjense entonces acá. Tenemos para el inciso A, esta es la ecuación de un plano. Esta es la ecuación de otro plano. Veremos lo que pasa. Diremos entonces acá solución. Son las ecuaciones de dos planos. Podemos graficar un esquema a realizar de esos dos planos. Más o menos lo que vamos a obtener es lo siguiente. Más o menos, ¿no? Denominaremos acá que este sea mi plano pi1 y este sea mi plano pi2. Entonces acá en mi gráfica, este va a ser pi1 y este va a ser mi plano pi2. Al intersectarse estos dos planos están generando a una recta. Es esta recta, ¿no? Me piden hallar la ecuación de esa recta. Y para la ecuación de cualquier recta, ¿no? Les había dicho que solamente necesitamos conocer dos datos. Uno es un punto que pertenece a la recta y otro es un vector director de la recta, el vector A. ¿Cómo obtenemos esos puntos? Con los datos que nos dan. Conocemos las ecuaciones de ambos planos. ¿Cómo obtenemos estos otros dos datos? Entonces acá cada, cada plano va a tener su respectiva normal, ¿no? A ver.
Esta, por ejemplo, va a ser la normal 2, va a ser un vector que va a ser perpendicular al plano, ¿no? Al plano P2. Y este vector N2 va a ser perpendicular a cualquier vector que esté contenido en el plano P2, como lo habíamos visto. Lo propio para el vector, bueno, perdón, para el plano P1. Acá mi plano P1, su respectivo vector normal, N1, y va a ser perpendicular al plano y a cualquier vector que esté contenido en el plano P1. Entonces, acá vean, este vector A está contenido en la recta, pero esta recta está contenida en ambos planos, en el plano P1 y en el plano P2, por ser intersección de ambos planos. Este vector A entonces va a estar contenido en ambos planos, ¿no? Tanto en el plano P1 como en el plano P2. Y como este vector n va a ser perpendicular a cualquier vector que esté en el plano P2, este vector n2 va a ser perpendicular a este vector A. Lo propio para este vector n1. Este vector A está contenido en el plano P1, como este vector A contenido en el plano P1 y este vector N1, ambos vectores van a ser perpendiculares. Eh, entonces, eso podemos utilizar para hallar al vector director A. N1 y N2, ambos son perpendiculares al vector A. Entonces, acá podemos realizar un gráfico un poco más rápido de los vectores de lo que tenemos. Acá tenemos ahí a N1 y a N2. N2 y a nuestro vector director, el vector A. Ahora, este vector A va a ser perpendicular tanto al vector N1 como al vector N2. ¿Qué es lo que podemos realizar entonces acá? Una operación entre estos dos vectores, ¿no? El producto vectorial. Con el producto vectorial vamos a obtener un vector que sea perpendicular a ambos vectores. Entonces, diremos que mi vector A va a ser igual al producto vectorial de N1 y N2. Ya entonces realizamos esa operación. Identificaremos entonces acá cuál sería N1 y cuál sería N2. El inciso A. Para el inciso A, N1 y N2. Un poco más abajo lo... ¿eh? N1 del primer plano. La normal van a ser justamente estos números, ¿no? 2, 3 y -1. Ese es mi vector N1 entonces. Y para mi vector N2 sería 3, -5 y 2. El vector A entonces va a ser igual a N1 producto cruz N2. Realizamos esa operación. Eso va a ser igual a IJK.
N1 es 2, 3 y menos 1. N2 es 3 menos 5 y 2. Obtenemos el producto vectorial de ambos. Esto va a ser igual a... resolvemos el determinante, componente en I, componente en J, componente en K. Ya. Entonces, para I, eliminamos la fila, eliminamos la columna. Multiplicación en diagonal, 3 por 12 es 6. Menos la multiplicación diagonal secundaria. Menos 5 por menos 1 es positivo 5. Eso es la componente en I. La componente en J. Diagonal secundaria, menos 1 por 3 es menos 3. Diagonal principal, menos la diagonal principal. 2 por 12 es 4. Eso en J. Y en K, menos 10, la diagonal principal. Eliminar la fila y la columna. Menos 10. Menos diagonal secundaria es 9, ¿no? 3 por 3, 9. Entonces mi vector A va a ser igual a 6 menos 5 es 1, menos 7 y menos 19. Aquí entonces está mi vector director de la recta. Ya tenemos entonces a mi vector director. Me falta conocer el punto, cualquier punto que esté en la recta. Perdón. Entonces acá, con las ecuaciones de mis dos planos, trabajaré. Entonces este es el vector director. Un dato para conocer la ecuación de la recta. Y para hallar el punto, con las ecuaciones de los dos planos vamos a trabajar. Pi1, Pi2. Entonces acá, si decimos que cualquiera de estos tres, si decimos, por ejemplo, si z es igual a 0, reemplazamos en ambas ecuaciones, vamos a obtener 2x más 3y menos 4 igual a 0. Y 3x menos 5y más 1 igual a 0. Tenemos entonces acá un sistema de ecuaciones de 2 por 2. Dos ecuaciones, dos incógnitas, x y y. Hallamos los valores de x y y. Tenemos ya x, y y z. Hallamos entonces las coordenadas de ese punto. Resolviendo el sistema, entonces podemos decir que z0 es la componente en z, ¿no? Del punto. La componente en z es 0. Las componentes en x y en y vamos a hallar al resolver ese sistema. Ya. 2x, denominaremos acá
alfa y beta. Diremos de cualquiera. Ya. A la ecuación alfa multiplicaremos por 3, miembro a miembro. Y a la ecuación beta multiplicaremos por 2. Multiplicaremos por 3 acá y multiplicaremos por 2. Tendríamos entonces acá 6x más 9y menos 12 igual a 0. 6x menos 10y más 2 igual a 0. Ahora restaremos ambas ecuaciones de lo que hemos obtenido. Restaremos ambas. 6 menos 6, entonces acá es 0. 9 positivo 10 sería, con este signo, 19y. Negativo 12, negativo 2 es negativo 14. Igual a 0. Y acá obtenemos que y es igual a 14 19avos. Esto reemplazaremos en la ecuación alfa, podría ser. Un sistema de 2 por 2, ¿no? En alfa, entonces, vamos a hallar a x. 2x más 3 veces y, pero y hemos hallado como 14 19avos, menos 4 igual a 0. Y acá despejamos a x, 2 veces x, va a ser igual a, esa operación, ¿cuánto es? 3, 14 19avos, menos 4. 3 por 14 entre 19 menos 4. Acá me sale negativo 34 19avos. Perdón. Positivo. Positivo 34 19avos. Ya. Sería, ¿no? La operación de estos dos. Negativo 34 19avos, pero al otro miembro con signo cambiado como positivo. Entonces, de acá obtenemos el valor de x. X es, multiplicamos miembro a miembro entre un medio, y x va a ser 34 entre 2, perdón, es 17, ¿no? 17 19avos. Entonces, un punto de la recta podría ser el siguiente. Puede ser su componente en x 17 19avos, 14 19avos, la componente en y la componente en z, 0. ¿Sí? Componente en x, componente en y, componente en z. Ese podría ser un punto que pertenece tanto al plano pi1, al plano pi2 y a la recta. Esa es una forma entonces de hallar. Ya tenemos el vector director, ya tenemos un punto que pertenece a la recta. Podemos hallar la ecuación de la recta en cualquiera de sus formas. Esta es una forma, ¿no? Para obtener un punto de la intersección de los dos planos, pero acá puede ser cualquier valor. Puede ser z igual a 1, z igual a 2 o 3, 4. Vamos a hallar otro distinto punto, pero ese punto también va a pertenecer a nuestra recta. También podemos usarla.
Ya, entonces ya tenemos a este punto. Ahora escribiremos la ecuación de la recta. Entonces, tenemos a nuestro vector director, el vector A, 1 menos 7 y menos 19. 1 menos 7 menos 19. Y tenemos al punto P sub 0, 17 19 avos, 14 19 avos y 0. Entonces, la ecuación de nuestra recta lo escribiremos en su forma simétrica, esta vez lo reescribiremos. Va a ser igual a T, en su forma simétrica. Entonces acá, ¿no? Acá las componentes del vector director, 1 menos 7 y menos 19. Y acá las coordenadas de nuestro punto conocido. Negativo 17 19 avos, negativo 14 19 avos, menos 0, ¿no? Menos 0. Y esta sería nuestra ecuación de nuestra recta. Y esta sería nuestra solución. Este entonces es un procedimiento para poder hallar a la ecuación de la recta cuando tenemos o cuando nos presenta como la intersección de dos planos. Esta es una primera forma de hallarlo. Otra segunda forma es lo que se denomina parametrizando y lo vamos a hacer con el inciso B. Esto está de más. Ahora sí. Inciso B, entonces, copiaremos nuestras dos rectas. Nuestra recta es la intersección de los dos planos. Ahora, intentaremos eliminar a una variable de estas dos ecuaciones. Por ejemplo, eliminaremos a la variable z. Entonces acá puede ser nuestras ecuaciones 1 y 2. Ambos representan las ecuaciones de un plano, ¿no? 1 y 2 entonces. Decimos restando 1 y 2 para eliminar a la variable z, o perdón, sumaremos ambas ecuaciones. Sumando negativo z, positivo z, 0. Obtendríamos la ecuación 3x más y menos 5 igual a 0. ¿Sí? 3x más y, 0 y menos 5, sumando ambas ecuaciones. Ahora acá, diremos que
cualquiera de las dos variables, puede ser, digamos, x, es igual al parámetro t. Ahora, de acá, de la ecuación, despejaremos a la otra variable. Y va a ser igual entonces a 5 menos 3x. Pero x es el parámetro t. 3 multiplicado por t sería. Ya tenemos a x y a y en función a un parámetro, al parámetro t. Nos falta en función al parámetro t. Entonces, podemos reemplazar ambas ecuaciones en cualquiera, en uno o en dos. Reemplazaremos en 2, en la ecuación 2. Diremos acá, en 2. 2x menos y, 2 veces x, que es t, menos y, 5 menos 3t, más z más 1. Igual a 0. De acá despejamos a z, nuestra tercera variable. Z va a ser igual entonces a, nos reescribiremos un poco, 2t menos 5 más 3 veces t más z más 1 igual a 0. 2t más 3t es positivo 5t. Despejaremos a z entonces acá. 5t, ¿no? Al otro miembro con signo cambiado como negativo 5t. Y las constantes. Tenemos menos 5 más 1 es negativo 4. Al otro miembro con signo cambiado como positivo 4. Y esta sería z parametrizado. Entonces, nuestra ecuación de nuestra recta sería x igual, y igual, z igual a, x igual a t, y igual a 5 menos 3t, y z igual a 4 menos 5 veces t. Está expresada nuestra ecuación de la recta en su forma paramétrica. De acá, la recta, su vector director va a ser igual a estos números, ¿no? 1 menos 3 y menos 5. Y un punto cualquiera de nuestra recta va a ser igual a 0 en x, 5 en y 4 en z. Otra forma entonces de hallar a la ecuación de la recta cuando tenemos dos planos, la intersección de dos planos. Parametrizando. Y la primera forma era realizando un producto vectorial, ¿no? Para hallar al vector director y resolviendo un sistema de ecuaciones para hallar este punto. Cualquiera de las dos cuenta. Eso entonces sería para familiarizarnos un poco con la ecuación de la recta. Ahora, acá tenemos otro problema. Me piden hallar
la ecuación de la recta que pasa por el punto P sub P, siendo perpendicular a la recta, tenemos su respectiva ecuación. Ya. Graficaremos entonces esto un poco mejor. Tenemos acá a la ecuación de la recta L1, la recta que conocemos, su ecuación es esta. Tenemos un punto externo, P sub E. Conocemos las coordenadas de ese punto. Y nos piden hallar la ecuación de la recta que pasa por ese punto y es perpendicular a la recta. ¿Cómo podemos hallar su ecuación? Otra vez, ¿no? Todo se reduce a hallar el vector director de esta recta, la recta que queremos conocer, la denominaremos L. Para hallar la ecuación de esta recta, necesitamos de datos conocer las ecuaciones de un punto y el vector director. Conocemos las coordenadas del punto P sub P, pero no conocemos el vector director. Debemos hallar a ese vector director con los datos que nos dan. Entonces, acá, para mi recta L1, este tiene su respectivo vector director. Ese vector director lo denominaremos A1, o bueno, solamente A, va a ser igual a, sus componentes son 1, 2 y 8, ¿no? Ya, mm, necesitamos conocer a un vector director de nuestra recta L. ¿Cómo podemos hallar ese vector director? Cualquier vector que esté contenido en la recta L. Ese es un vector director. Cualquier vector, pero que esté contenido en la recta. Esa es la única condición. Puede ser cualquier vector, pero que esté contenido en la recta. ¿Qué más conocemos de nuestra recta L1? Conocemos un punto. Digamos, es nuestro punto P sub 0. Sus coordenadas podemos conocer, ¿no? Este punto conocido de nuestra recta, sus coordenadas son 2, 4 y 11. Para familiarizarnos un poco, ¿no? 2, 4 y 11. Conocemos las coordenadas de ese punto, conocemos las coordenadas del punto externo, 3, 5 y 2. Conocemos este vector director. ¿Cómo podemos hallar un vector que esté contenido en esta recta? O sea, paralelo. Podríamos acá formar este vector, ¿no? El vector P sub 0P. Comenzaremos con eso. Hallaremos el vector que va desde P sub 0 hacia P sub P. Eso va a ser igual a el vector posición de P sub P menos el vector posición de P sub 0. P sub P es 3, 5 y 2. P sub 0, 2, 4 y 11. Ya. Sí, está bien. Hallaremos ese vector.
P sub 0, P sub P va a ser igual a resto de vectores entonces. 3 menos 12 es 1, 5 menos 4 es 1, 2 menos 11 es menos 9. Ese es el vector P sub 0, P sub P. Ya, acá, por separado lo haremos. Tenemos este vector, tenemos este vector. Un esquema un poco mejor haremos. Tenemos acá a mi vector A y tenemos a mi vector P sub 0, P sub P. Si hacemos coincidir sus orígenes, ¿no? De ambos. Necesitamos un vector que sea perpendicular a este vector, al vector A. Se formen 90 grados. Entonces, este vector P sub 0, P sub P, podríamos proyectarlo sobre el vector A. Podríamos hallar la proyección. Este vector necesitamos. Un vector que sea perpendicular al vector A. No, y la proyección acá podría ser. Tenemos acá ese vector que está en verde va a ser la proyección del vector P sub 0, P sub P sobre el vector A. Y a ese vector podemos denominarlo nuestro vector B. Y al vector que queremos hallar, que sea perpendicular al vector A, que sea C. Operación entre vectores, luego nomás vamos a hacer. Entonces acá conocemos el vector A, conocemos este vector. El vector B va a ser igual a la proyección de P sub 0, P sub P sobre el vector A. Proyección entre dos vectores entonces. Eso va a ser igual al producto punto de ambos vectores sobre el módulo del vector que se está proyectando, o sea, el vector A elevado al cuadrado. Todo eso multiplicado por el vector al cual se está proyectando, el vector A. Esto es un escalar, un vector, ¿no? Operación. Ya. Conocemos ambos vectores, podemos hallar su producto punto, podemos hallar el módulo de A y elevarlo al cuadrado. Haremos entonces eso. Hallaremos P sub 0, P sub P. Producto punto, el vector A. P sub 0, P sub P. ¿Cierto? Página. Sus componentes son 1, 1 y menos 9. Producto punto, nuestro vector A. El vector A también lo conocemos, ¿no? Sus componentes son 1, 2 y 8. Realizamos esa operación, va a ser igual a la multiplicación de sus componentes. 1 por 1 es 1, 1 por 2 es 2, menos 9 por 8 es menos 72. P sub 0 P, producto punto A, va a ser igual entonces a negativo 69. ¿Qué más? Módulo de A va a ser igual a la raíz cuadrada de sus componentes de A, ¿no? Sus componentes son estos, ¿no? 1, 2 y 8. Entonces será acá 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 8 al cuadrado. Y eso será igual a la raíz de 64, 4 y 1. 64 más 4 más 1. 68, 69, ¿no? 69.
raíz de 69. Ese es el módulo de A. Y la proyección o el vector B directamente, el vector B, que es la proyección, va a ser igual a este producto, punto, negativo 69, sobre la raíz cuadrada de 69, todo eso elevado al cuadrado, ¿no? El módulo de A al cuadrado, multiplicado por el vector A. El vector A es este, ¿no? 1, 2 y 8. Y esa es la proyección de P sub 0 P sobre el vector A. Ya operaciones entonces acá, 69 numerador, 69 denominador. Solamente nos quedaría menos 1, ¿no? Todo sería menos 1, toda esta operación. Entonces el vector B va a ser igual a menos 1 multiplicado por el 1, 2 y 8. Entonces B va a ser igual a negativo 1, negativo 2 y negativo 8. Esa es la proyección de P sub 0, P sub P sobre el vector A. Ahora podemos decir acá del gráfico. Del gráfico entonces, fíjense en nuestro gráfico. Este vector, ¿no? P sub 0, P sub P, está siendo proyectado sobre el vector A. Hemos obtenido este vector. Ahora, desde este punto hacia arriba, hacia el punto final de P sub 0, P sub P, es el vector C. Suma de vectores entonces acá hacemos. El vector B, este vector, más este vector, va a ser igual a este vector, a P sub 0, P sub P. Suma de vectores entonces y realizamos. El vector B más el vector C va a ser igual P sub 0, P sub P. De acá conocemos a este vector que ya lo hemos hallado. Vamos a obtener a este otro vector, al vector C. C entonces va a ser igual a P sub 0, P sub P, menos el vector B. P sub 0, P sub P ya conocemos. ¿Dónde está? Es este, ¿no? P sub 0, P sub P. 1, 1 y menos 9. Componentes. Menos el vector B. El vector B es menos 1, menos 2 y menos 8. Nuestro vector C entonces va a ser igual a 1, positivo 1, 2 en X, 1, positivo 2, será 3 en Y, menos 9, positivo 8, menos 9, positivo 8 es menos 1, ¿no? Menos 9 más 8 es menos 1, sí. Este entonces sería nuestro vector C. Ese es nuestro vector C. Y fíjense, este vector C es perpendicular a este vector A, ¿no? Por la proyección. Este vector C va a ser perpendicular al vector A. ¿Qué significa eso? Tenemos acá nuestro vector y hemos hallado un vector que es perpendicular y que está contenido en la recta L.
Tenemos el punto, tenemos un vector cualquiera que esté contenido en la recta L, podemos hallar su ecuación. Y ya entonces el punto P sub P es 3, 5 y 2. Eso es recordarlo. Entonces acá podemos decir ecuación de la recta. Conocemos al punto de la recta P sub P, un punto de la recta, y conocemos al vector director de la recta, 2, 3 y menos 1. El punto de la recta tiene componentes 3, 5 y 2. Entonces, en la forma vectorial reemplazaremos, perdón, en su forma, sí, en su forma vectorial. Entonces, eso será el punto que me va a generar a toda la recta va a ser igual al punto conocido más t veces el vector director, que lo podemos utilizar a este vector que hemos hallado, 2, 3 y menos 1. Entonces, el punto que me va a generar a toda la recta, x, y, z, va a ser igual a, suma de vectores acá tenemos, 3 más 2 veces t, coma, 5 más 3 veces t, coma, 2 menos t. Forma punto de la recta. Forma simétrica lo reescribiremos, perdón, forma paramétrica, perdón. X es igual a 3 más 2 veces t, y es igual a 5 más 3 veces t, y z es igual a 2 menos t. Y esa es mi ecuación de la recta expresada de otra manera. Y en su forma simétrica más lo reescribiremos. X menos 3 sobre 2 igual a y menos 5 sobre 3 igual a z menos 2 sobre menos 1. Todo eso igual al parámetro t. Cualquiera de estas tres es válida. Y esta sería nuestra solución, nuestro problema. Ya, ya es las 4, entonces quería hacer algunos ejercicios más. Quería hacer este interesante ejercicio. ¿Qué hacemos ahora? Mientras me lo podrían anotar sus apellidos, apellido paterno, materno y nombre en el chat, por favor, para considerarles asistencia. Antes, ¿no? Comentarles. Esta es una forma de resolverlo. Una forma que se me ocurrió. Pueden existir otras varias para resolverlas. Ustedes pueden intentar, ¿no? Hay que tener un poco de imaginación en esto de geometría analítica. Otra forma que se me puede imaginar es lo siguiente. Conocemos el punto, conocemos la ecuación de la recta. Podemos hallar la distancia de este punto a la recta. Ahora, conocido la distancia del punto a la recta, podemos manejar la ecuación de esta recta en su forma punto. Entonces, en su forma punto.
esta recta, no, esto lo podemos escribir en su forma punto. Y luego podemos realizar distancia entre dos puntos, como para este punto y este punto, podemos conocer la distancia, podemos hallar las coordenadas de este punto. Teniendo las coordenadas de este punto, podemos hallar un vector director. Tenemos el vector director, tenemos las coordenadas del punto, podemos hallar la ecuación de la recta. Existen bastantes formas. A ver, se los voy a realizar lo que les dije ya. Como complemento, en el documento va a estar otra forma de hallar la solución. Bien, este más quería hacer este problemita. Es interesante este problemita. A ver, por lo menos se los leeré. Una esfera metálica es soltada en el punto A. Esta esferita se encuentra en primer lugar en este punto. Cae verticalmente hasta el plano. Aquí está una parte del plano. Luego rueda por él hasta alcanzar el plano XY. Hasta alcanzar este plano, ¿no? El plano XY. Hallar la distancia recorrida por la esfera desde el punto hasta el plano coordinado. Entonces me piden hallar la distancia. Podemos decir entonces que este sea mi punto B y mi punto C. Ya. Punto A, punto B y punto C. Me piden hallar toda la longitud que has recorrido, desde A hasta C. ¿Cómo podemos hallarlo? Conocemos las coordenadas de este punto. Podemos encontrar la ecuación de la recta que pasa por este punto. Me dicen acá que cae verticalmente. ¿Qué significa eso? Que un vector puede ser este, ¿no? El vector K, el vector 0,0,1. Entonces conocemos acá un vector que esté contenido en la recta, conocemos un punto de la recta, podemos hallar su respectiva ecuación de esta recta vertical, ¿no? Que sea paralela al eje Z. Con esta ecuación de la recta hallamos las coordenadas de este punto B. Ya tenemos las coordenadas de este punto B. Nos falta hallar las coordenadas de este punto C. Es un poco más complicadito hallar estas coordenadas, pero una vez conocido estas coordenadas, las coordenadas de B, las coordenadas de C, simplemente distancia entre puntos para hallar la longitud que recorre nuestra esfera. Eso, ¿cómo hacemos ahora? ¿Quieren pasar clase extra o se los puedo resolver y mandarles en el documento? Clase ¿Qué extra. dicen? ¿Clase extra? Sí, auxiliar una clase extra. Ya. Clase extra, entonces, ¿qué día puede ser? ¿Podría ser el día jueves? Yo el jueves puedo. El sábado, Sábado, Oxy. ¿A qué hora? Sábado Sábado en la por tarde, Oxy. las La mañana. 6. De 2 a 4, Oxy. 2 a 4. Ya, sábado de 2 a 4 entonces. Intenten conseguir ¿cómo se llama? Exámenes pasados de la docente para que podamos resolver conmigo. Y me mandan, por favor, lo más antes posible.
Sábado entonces nos vemos. 2 a 4. Y vean también ejercicios resueltos de libros. Ya les había dicho, ¿no? El Edgar Liulli, Cálculo 2 Edgar Liulli. Hay bastantes ejercicios ahí. Vean siempre. Para geometría analítica se necesita un poco de imaginación o ver qué puede hacerse. Intentar buscar, ¿no? Una solución adecuada. Ya está también su práctica, es para el día martes de la próxima semana. Me lo dicen, cualquier duda, pregunta, me escriben nomás. Yo les voy a contestar sus dudas. Nos vemos entonces el próximo, ¿cómo se dice? El día sábado, sábado 2 a 4. Hasta luego, sí. Ya, Hasta luego, Oxy. nos vemos.